Mi hijo. Mi propio hijo. Falsificó mi firma para robar mi casa. Una casa valorada en 400.000 euros. Lo escuché. Por casualidad. Mientras susurraba con su novia. Sobre cómo me iban a meter. En una residencia barata. Y vender mis muebles. Pero no sabían. Que esa misma noche. Comencé a planear mi venganza. Y créanme. Se arrepentirán de cada palabra. Y de cada acción. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Carmen García. Tengo 67 años. Y ahora mismo, aquí estoy. Sentada. En una mesa. En el salón de eventos, El Jardín. Es la cena de compromiso de mi hijo Carlos y Elena Morales. Un lugar precioso, lo reconozco. Flores blancas, luces doradas. Todo parece sacado de una revista. Hay unas 50 personas. Todos elegantes. Todos sonriendo. Todos, ajenos. El aire acondicionado está demasiado fuerte. Huele a flores marchitas. Son las 9:30 de la noche. Elena, mi futura nuera, está de pie. Al lado de mi Carlos. Ella lleva un vestido blanco. Le queda demasiado ajustado. Yo, con mi vestido verde oscuro, tengo las manos sobre el mantel blanco. No tiemblan. La gente mira. Algunos con la boca abierta. Otros bajan la mirada. Los murmullos empiezan a ahogarse en el sonido de las copas de champán. Usted me da asco. Esas palabras. Salieron de su boca. De Elena. Claramente. Fuerte. Como un latigazo. Me da asco desde el primer día que la conocí. La gente se queda en silencio. Un silencio pesado. Denso. Puedo escuchar mi propia respiración. Puedo oír el tic-tac del reloj de pared. Carlos, mi hijo, está a su lado. Mastica unas gambas. No levanta la vista del plato. Su cara está roja. Bebe vino tinto. Se limpia la boca con la servilleta. Pero no dice nada. Mi vecina de toda la vida, Sofía López, me mira con lástima. Manuel Ruiz, el carnicero del barrio, aprieta los puños. Pero nadie se levanta. Nadie me defiende. Ya no aguanto más esta situación, dice Elena. Su voz, ronca. Continúa. Carlos, dile a tu madre que después de la boda ya no puede vivir en la casa. Hizo una pausa. Me miró fijamente. Me da náuseas verla ahí todos los días. Arrastrando los pies. En chancletas. El murmullo vuelve. Más fuerte. Más incómodo. Sofía me mira. Con esos ojos llenos de pena. Manuel aprieta los puños. De nuevo. Nadie dice nada. Nadie hace nada. Mírenla. Cómo se queda ahí. Callada. Elena me señala con el dedo. Su dedo. Apuntando hacia mí. Parece una estatua. Así es. Todos los días. En la casa. Caminando por los pasillos como un fantasma. Haciendo ruido con las ollas. A las 5 de la mañana. Carlos, finalmente, levanta la cabeza. Sus ojos. Rojos. Elena, por favor, dice. Su voz, baja. Casi inaudible.
No aquí. ¿Por qué no aquí? Elena se ríe. Una risa hueca. Sin alegría. Todos ya lo saben. Todos saben que tu madre es una carga para nosotros. Una mujer de 67 años que no sabe hacer nada más que cocinar guisos caseros y ver telenovelas. Sentí el calor subir por mi cuello. Mis mejillas ardiendo. Pero no dije nada. No me moví. Solo sonreí. Una sonrisa pequeña. Casi imperceptible. Porque ellos no sabían lo que yo sé. No sabían lo que tengo preparado. Desde hace 3 meses. Además, dice Elena. Dio un paso hacia mí. Más cerca. Después de la boda. Vamos a necesitar toda la casa. Para nosotros. Para nuestros hijos. Tu madre puede irse a vivir a una residencia. Hay muchas muy buenas. En la ciudad. Carlos asiente. Mi propio hijo. Asiente. Como si fuera la cosa más natural del mundo. Como si yo fuera un mueble viejo que ya no sirve. Carmen, dice Elena. Se dirige a mí directamente. Con mi nombre. ¿Qué sonaba tan extraño en su boca? Espero que entienda que las cosas van a cambiar. Usted ya cumplió su papel. Como madre. Ahora es tiempo de que se haga a un lado y nos deje vivir nuestra vida. El silencio. De nuevo. Pesado. Denso. Podía escuchar mi propia respiración. Todos esperan mi reacción. Esperan que llore. Que grite. Que me levante y salga corriendo. Como una mujer vencida. Pero yo no soy una mujer vencida. No después de todo lo que he descubierto. No después de todos los meses que he pasado preparándome para este momento exacto. Elena, tiene razón, digo finalmente. Mi voz sale tranquila. Clara. Resuena en el silencio. Es hora de que las cosas cambien. Todos me miran. Sorprendidos. Elena sonríe. Con malicia. Pensando que finalmente me rendí. Carlos suspira. Aliviado. Creyendo que todo va a ser más fácil de lo que pensaba. Pero entonces hago algo que nadie espera. Levanto mi mano derecha. Hago una seña discreta hacia el maestro de ceremonias, que está junto al equipo de sonido. Don Juan. Él me ve. Asiente. Sabe exactamente qué hacer. Hemos ensayado esto muchas veces. Señoras y señores, dice don Juan. Toma el micrófono. Su voz, fuerte. Clara. La madre del novio ha preparado una sorpresa muy especial para los futuros esposos. Un regalo que nunca van a olvidar. Elena me mira. Confundida. Su sonrisa maliciosa se desvanece lentamente. Carlos deja de masticar. Se queda con la boca abierta. Todos se voltean hacia la pantalla gigante que está colgada en la pared principal del salón. Las luces se apagan.
El murmullo de los invitados se detiene por completo. Yo sigo sonriendo. Porque después de 67 años de vida, después de 40 años de matrimonio, después de 35 años de ser madre, finalmente ha llegado mi momento. La pantalla se enciende con un zumbido suave. Y entonces, lentamente, comienza a reproducirse el vídeo que va a cambiar todo. Para siempre. Ellos no sabían que yo ya tenía todo preparado. Que durante meses he estado juntando pruebas. Que durante meses he estado esperando este momento exacto. Mi venganza apenas comienza. La pantalla, que hace unos instantes proyectaba las pruebas de su traición, ahora está en negro. Pero en mi mente, se enciende otra película. La de mi vida. La que me llevó a ese salón. A ese momento. Todo empezó hace 5 años. Cuando mi Francisco. Mi Paco. Mi esposo de toda la vida. Murió. Fue un infarto. Tan de repente. Recuerdo que ese día había estado en el huerto. Cuidando sus tomates. Sus manos. Llenas de tierra. Pero sus ojos. Llenos de luz. Se fue así. Sin avisar. Dejándome sola. En la casa. En el mundo. Éramos él y yo. Juntos. 40 años de matrimonio. Un amor tranquilo. Sincero. De esos que se cocinan a fuego lento. Con risas. Y silencios. Y el olor a café. Cada mañana. Su ausencia. Era un hueco. Un vacío enorme. En cada rincón. En cada hora. Carlos. Nuestro hijo. En aquel entonces tenía 30 años. Vivía en su apartamento. En el centro. Trabajaba en la ferretería de su padrino. Un buen chico. Responsable. O eso creía yo. Venía a visitarme todos los domingos. Después de misa. Traía pan dulce. De la panadería de la esquina. Y café molido. Del que le gustaba a su padre. Nos sentábamos. En la cocina. Mi cocina. Donde habíamos compartido tantos desayunos. Tantas charlas. Hablábamos. De su trabajo. De sus planes. De las muchachas que conocía. Siempre parecía. Tan atento. Tan cariñoso. Mamá, me decía. Tomaba mi mano. Su mano. Cálida. Joven. No se preocupe por nada. Yo siempre la voy a cuidar. Se lo prometió a su padre. Antes de morir. Y yo. Le di mi palabra. Me decía. Esas palabras. Me tranquilizaban. Me hacían sentir. Que no estaba sola. En el mundo. Que mi único hijo. Me amaba. Como yo lo amaba a él. Durante todos esos años. Eran palabras que. En aquel entonces. Creí de verdad. Sentía que mi Paco. Desde donde estuviera. Estaría orgulloso. De nuestro hijo. De cómo me protegía.
de cómo me cuidaba. Pero entonces, todo cambió. Como el clima en otoño. Un día soleado. Al siguiente. Lluvia y frío. Carlos perdió su trabajo. La ferretería. Cerró. No encontró nada más. Tenía deudas. En el banco. Tuvo que dejar su apartamento. Una noche. Llegó a mi casa. Con 2 maletas. Sus ojos. Rojos de tanto llorar. Lo recuerdo bien. Se sentó en el sofá viejo. El que era de su padre. Es solo por unos meses, mamá, me dijo. Su voz. Quebrada. Hasta que consiga algo mejor. Yo le dije que sí. Por supuesto. Le dije que sí. Era mi hijo. Mi única familia. La casa. Era grande. Estaba llena de recuerdos. De su padre. Pensé que sería bueno. Tener compañía. Que el silencio. Ya no sería tan pesado. Los primeros meses fueron tranquilos. Carlos buscaba trabajo. Durante el día. Por las noches. Veíamos televisión juntos. Yo le cocinaba. Sus guisos caseros favoritos. Las lentejas de los jueves. El cocido de los sábados. Él me ayudaba. Con las compras pesadas. Parecía que todo iba a estar bien. Pero Carlos no conseguía trabajo. Pasaron 6 meses. Después, 1 año. Él empezó a beber cerveza. Por las tardes. Se quedaba hasta tarde. Viendo vídeos. En su teléfono. Dejó de ayudarme. Con las tareas de la casa. Dejó de buscar trabajo. Con la misma energía. Este pueblo no tiene oportunidades, mamá, decía. Con un tono de amargura. Todos los trabajos son para jóvenes que saben de ordenadores. Yo trataba de animarlo. Le decía que las cosas iban a mejorar. Que tenía que ser paciente. Que tuviera fe. Pero por dentro empezaba a preocuparme. Mucho. Mi hijo estaba cambiando. Se estaba volviendo amargado. Resentido. Una sombra del chico que había conocido. Yo seguía cocinándole. Con el mismo amor. Mis guisos caseros. Mis tortillas de patatas. Pero él ya no los apreciaba. Igual. Solía decir, mamá, esto está un poco soso. O, ya podría variar un poco. Siempre lo mismo. Esas palabras me dolían. Como pequeñas punzadas. Porque yo solo quería darle lo mejor. La casa, que antes era un refugio, ahora se sentía más grande, más vacía. Incluso con él. Aquí. Sentía que mi hijo se alejaba. No en kilómetros, sino en espíritu. Me sentía sola. Aunque no lo estuviera. Con un miedo. Pequeño. Pero persistente. Por su futuro. Y por el mío.
Un día, lo encontré. Dormido. En el sillón. Con una botella de cerveza vacía. A su lado. Y el televisor encendido. Suspiré. Y lo tapé. Con una manta. Era mi hijo. Mi único hijo. ¿Qué podía hacer yo? Solo esperar. Y rezar. Para que las cosas mejoraran. Para que volviera. Mi Carlos. Aquel que me prometió. Cuidarme. Para, siempre. Pero las cosas. Lejos de mejorar. Solo empeorarían. Lentamente. Dolorosamente. Sin que yo pudiera verlo. Con claridad. Hasta que fue demasiado tarde. El silencio en mi cocina se hizo más profundo. Mi propia soledad. Más palpable. Y el miedo creció. Como una mala hierba. En un jardín descuidado. Y entonces apareció Elena Morales. Recuerdo ese día. Como si fuera ayer. Fue en una fiesta de cumpleaños. En casa de su prima Laura. Carlos la conoció allí. Elena tenía 23 años. Era joven. Guapa. Trabajaba de secretaria en un bufete de abogados. Venía de una familia con dinero. Su padre era dueño de varias tiendas de ropa. En el centro. Carlos llegó esa noche. A casa. Hablando de ella. Como si hubiera conocido a una diosa. Mamá, me dijo. Con los ojos brillantes. Que no le veía desde hacía tiempo. Es la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Es inteligente. Elegante. Educada. Y me hizo caso. No puedo creerlo. Al principio. Me alegré por él. De verdad. Pensé. Que una novia. Le haría bien. Que lo motivaría. A conseguir trabajo. Que lo sacaría. De la depresión. En la que estaba cayendo. Pensé que ella. Sería un soplo de aire fresco. Para él. Y quizás. Para la casa. Para mí. Pero cuando Elena vino. A visitarnos. Por primera vez. Supe inmediatamente. Que había algo. Que no me gustaba. Supe. Sin saber por qué. Con esa intuición que tienen las madres. Llegó. Con un vestido caro. Y unos zapatos de tacón. Que hacían ruido. Al caminar por el pasillo. Miró mi casa. Mi hogar. Como si fuera. Un lugar sucio. O viejo. O indigno. No la miró con curiosidad. Sino con juicio. Sus ojos. No sonreían. Como su boca. Se sentó. En el sofá. Sin tocar el respaldo. Como si tuviera miedo. De ensuciarse. Me recuerdo. De ese detalle. Como algo. Importante. Señora Carmen, me dijo. Con una sonrisa. Falsa. Tan falsa como las perlas. Que llevaba en el cuello. Carlos me ha contado mucho de usted. Qué bonita casa tiene. Pero sus ojos. Sus ojos decían otra cosa.
Sus ojos miraban. Las cortinas viejas. Los muebles de madera. Gastados. Las fotografías. Amarillentas. En las paredes. Las fotos de mi Paco. De Carlos de pequeño. De nuestra vida. Sus ojos. Me juzgaban. A mí. Y a todo. Lo que yo era. Durante la cena. Elena habló. Todo el tiempo. De su trabajo. De sus amigas. De los restaurantes caros. Donde le gustaba comer. Carlos la miraba. Embobado. Colgado de cada palabra. Que salía de su boca. Pintada de rojo. Como un niño. Pendiente de un caramelo. Mi familia tiene una casa en la playa, dijo Elena. En un tono. ¿Qué sonaba más? A presunción. ¿Qué a invitación? Deberíamos ir. Algún fin de semana. Carlos. Te va a encantar. Después de esa primera visita. Carlos empezó. A cambiar. Aún más. Empezó a criticar. Mi comida. Mis guisos caseros. Esos que había cocinado con tanto amor. Con las recetas de mi madre. Y de la suya. Elena dice. Que como mucha sal. Mamá. Que eso no es saludable. Sus palabras. Eran como un cuchillo. Pequeño. Pero afilado. Cada vez. Más hondo. Empezó a quejarse. De mi forma de vestir. Mamá, ¿por qué no se compra ropa más moderna? Elena conoce tiendas muy buenas. Poco a poco. Mi hijo. Se fue alejando de mí. Ya no veíamos la televisión juntos. Ya no conversábamos. En la cocina. Ya no hablaba. De sus cosas. Como antes. El sillón de Paco. Se sentía. Más vacío. Que nunca. Salía todas las noches. Con Elena. Y llegaba tarde. Los fines de semana. Se iba a la casa de la playa. De los Morales. Y cuando regresaba. Siempre tenía algo. Que reprocharme. Algo que criticar. Que la casa. Estaba muy vieja. Que yo. No sabía cocinar. Comida moderna. Que mis amigas. Del barrio. Sofía. Y las demás. Eran gente sin educación. Elena dice. Que deberías aprender a usar el ordenador, me dijo una vez. Con un tono de voz. Que no era suyo. Era el de ella. Que las mujeres de tu edad. Ya no pueden quedarse atrás. Elena dice. Que esta casa. Necesita una remodelación completa, me dijo otra vez. Con la misma voz. La misma altivez. Que así. Nunca va a valer nada. Siempre. Era Elena dice esto. Elena dice aquello. Como si las opiniones. De esa muchacha. Valieran más que las mías. Como si ella. Conociera mejor que yo. Mi propia casa. Mi propia vida. Pero lo peor. Llegó. Cuando Carlos me anunció. Que se iban a casar. Fue un martes. Por la noche. Yo estaba lavando los platos.
Después de la cena. Él llegó. Con una botella de vino. Y 2 copas. Mamá, tengo una noticia. Importante, me dijo. Su cara brillaba. Pero no con la luz que yo conocía. Elena aceptó casarse conmigo. Yo me forcé a sonreír, a felicitarlo, a abrazarlo. Lo hice con todas mis fuerzas. Pero por dentro sentí algo frío en el estómago. Una premonición. Un miedo que no sabía cómo explicar. ¿Cuándo van a casarse?, le pregunté, intentando que mi voz sonara normal. En 6 meses. Elena quiere una boda grande. Sus padres van a pagar todo. Esa noche, después de que Carlos se acostó, me quedé despierta en mi cama, pensando en cómo mi hijo había cambiado, pensando en la manera como Elena me miraba, pensando en el futuro. Y por primera vez en mi vida tuve miedo de quedarme sola. No sola, porque mi Paco había muerto, sino sola, porque mi propio hijo se estaba convirtiendo en un extraño, en alguien que ya no me reconocía como su madre. Alguien que me veía como Elena me veía, como un obstáculo, como algo viejo que ya no servía. Esa fue la noche que empecé a entender que mi hijo ya no era mi hijo, que se había convertido en otra persona, una persona que yo no conocía, una persona que me daba miedo, una persona que había dejado entrar a otra a su vida, y esa otra estaba devorando lo que quedaba de él y de nosotros. En mi corazón sabía que algo muy malo se estaba gestando, pero aún no entendía la magnitud, la verdadera oscuridad de lo que se avecinaba. No sabía que esa noche solo era el principio de mi infierno. La primera vez que supe la verdad fue un jueves por la tarde. Recuerdo ese día con una claridad dolorosa. Carlos había salido con Elena a ver vestidos de novia. Yo estaba limpiando su cuarto. Él ya no lo hacía. Nunca. Los calcetines. La ropa sucia. Los papeles por el suelo. Un caos. Debajo de su cama encontré una carpeta llena de papeles. Al principio pensé que eran documentos de algún trabajo que había conseguido en la gasolinera o en cualquier parte. Siempre buscaba de vez en cuando. Pero cuando vi mi nombre escrito en uno de los papeles, la curiosidad, esa curiosidad de madre, que a veces es una bendición y otras veces una maldición, me ganó. Abrí la carpeta.
Y mi mundo se desplomó. Como un castillo de naipes. Un castillo que yo misma había construido. Con tanto esfuerzo. Con tanto amor. Eran documentos del banco. Papeles. De un préstamo. Que Carlos había solicitado. Usando mi casa. Como garantía. Mi casa. La casa. Que mi Paco y yo compramos. Con el sudor de 40 años de trabajo. Ladrillo a ladrillo. Con cada peseta ahorrada. La casa. Donde Carlos nació. Y creció. Donde aprendió a caminar. Donde celebró sus cumpleaños. Con sus amigos. Con su padre. Había falsificado. Mi firma. Mi propia firma. Había presentado documentos. Donde decía. Que yo. Estaba de acuerdo. En poner la casa. Como aval. De un préstamo. De 150.000 euros. 150.000 euros. Dinero. Que él había usado. Para comprar un coche nuevo. Y para pagar. La luna de miel. Que Elena quería. En las Islas Maldivas. Mis manos. Temblaban. Mientras leía. El papel. Cada palabra. Un golpe. Mi corazón. Latía tan fuerte. Que pensé. Que me iba a dar. Un infarto. Como a mí Francisco. Carlos había mentido. Había cometido fraude. Había puesto en riesgo. El único lugar. Que yo tenía. En el mundo. El legado de mi Paco. El futuro de mi vejez. Pero lo peor. Vino después. Lo peor. Aún estaba por llegar. Encontré otros papeles. Copias de documentos. Que mostraban. Que Carlos había estado investigando. Residencias de ancianos. Tenía una lista. Con precios. Ubicaciones. Servicios. Lugares. Donde internar. A su propia madre. Había marcado. Con un rotulador amarillo. Los más baratos. Y en una hoja suelta. Escrita de su puño y letra. Con esa caligrafía. Que yo le enseñé. En el colegio. Había anotado. Mamá. Residencia San Judas. 2.500 euros al mes. Cerca del hospital. Por si se enferma. Me senté. En su cama. La de Carlos. Con los papeles en las manos. No podía respirar. No podía pensar. Mi propio hijo. Estaba planeando. Internarme. En una residencia. Mi propio hijo. Había decidido. Mi futuro. Sin preguntarme nada. Como si yo fuera. Una cosa. Un objeto. Sin voz. Sin sentimientos. Pero aún faltaba. Lo peor. En el fondo de la carpeta. Había un sobre. Amarillo. Dentro. Encontré una carta. Manuscrita. De Elena. Una carta. Dirigida a Carlos. ¿Qué decía? Mi amor,
Ya hablé con mis padres y están de acuerdo. Después de la boda. Tu madre. No puedes seguir viviendo con nosotros. Es imposible empezar una familia nueva. Con una anciana. En la casa. Ya averigüé. Y la residencia San Judas. Está muy bien. Tienen enfermeras las 24 horas. Y actividades. Para que se mantenga ocupada. Con lo que vendamos. Algunos muebles viejos. De tu madre. Podemos pagar. Los primeros 3 meses. No te sientas culpable. Es lo mejor. Para todos. Leí esa carta. 5 veces. Cada palabra. Era un puñal. En mi pecho. Elena no solo me despreciaba. Había convencido a Carlos de que yo era un problema que había que resolver. Un obstáculo que había que quitar del camino. Guardé todo. Exactamente como lo había encontrado. Cerré la carpeta. La puse de vuelta. Debajo de la cama. Salí del cuarto. Con las piernas temblorosas. Y me senté. En la cocina. A tomar agua. Un vaso. Otro. Un tercero. El agua. No calmaba. El fuego. ¿Qué sentía por dentro? Durante las siguientes 2 horas. No pude hacer nada más. Que llorar. Llorar por mi hijo. Que ya no existía. El Carlos que conocí. Había muerto. Llorar por la familia. Que había perdido. Sin darme cuenta. Llorar por mi futuro. Que otros habían decidido. Sin consultarme. Un futuro. En un lugar extraño. Lejos de mi casa. De mis recuerdos. Cuando Carlos llegó. Esa noche. Yo ya había secado. Mis lágrimas. Había tomado. Una decisión. Una decisión. Fría. Calculada. No iba a confrontarlo. No iba a gritarle. No iba a llorar. Delante de él. No. Iba a hacer algo. Mucho más inteligente. Iba a observar. Iba a escuchar. Iba a juntar información. Porque si mi propio hijo era capaz de traicionarme de esta manera, necesitaba saber hasta dónde llegaba su traición. ¿Qué tal con los vestidos?, le pregunté. Mientras él se servía un vaso de agua. Mi voz sonó más normal de lo que esperaba. Bien, mamá. Elena encontró uno muy bonito. Un poco caro. Pero sus padres van a ayudar. Mentía. Con tanta naturalidad. Sonreía. Mientras me mentía. Como si yo fuera una tonta. Que no se daba cuenta. De nada. Me alegro por ustedes, le dije. Merecen lo mejor. Mis palabras sonaron huecas. Sin emoción. Como las de ella. Esa noche. Después de que Carlos se durmió. Yo
Comencé mi propia investigación. Revisé todos los papeles que tenía en mi escritorio. Busqué documentos de la casa, del seguro de vida, de mi Paco, de mi cuenta del banco. Descubrí que Carlos había estado revisando mis cosas desde hacía meses. Algunos papeles estaban en lugares diferentes. Otros tenían marcas de haber sido fotocopiados. También encontré algo que me heló la sangre. Una aplicación en su teléfono que había dejado abierta sobre la mesa de la cocina. Una aplicación para grabar conversaciones. Había archivos con fechas de los últimos 3 meses. Grabaciones de nuestras conversaciones. Puse los auriculares y escuché una. Era una conversación que habíamos tenido la semana anterior sobre mis ahorros. Yo le había contado que tenía un poco de dinero guardado para emergencias. En la grabación se escuchaba perfectamente mi voz diciendo la cantidad exacta. Carlos había estado espiándome. Había estado recopilando información sobre mi dinero, sobre mis propiedades, sobre mis conversaciones privadas. Esa madrugada, sentada en la oscuridad de mi cocina, entendí que la situación era mucho peor de lo que había imaginado. No solo querían deshacerse de mí. Estaban planeando robarme. Estaban documentando todo para justificar que yo era una anciana senil que no podía manejar sus propios asuntos. Por primera vez en 67 años de vida, sentí verdadero terror. Terror de mi propio hijo. Terror de quedar en la calle. Terror de morir sola y abandonada en una residencia, mientras ellos vivían en mi casa, con mi dinero, con mi vida. Pero junto con el terror llegó algo que no había sentido nunca antes. Rabia. Una rabia fría, calculadora, inteligente. Una rabia que no me pedía gritar o llorar. Una rabia que me pedía planear. Si Carlos y Elena querían jugar sucio, yo iba a enseñarles cómo se jugaba realmente sucio. Si pensaban que podían manipular a una vieja tonta, iban a descubrir que se habían metido con la mujer equivocada. Esa madrugada, mientras ellos dormían tranquilos, creyendo que tenían todo bajo control, yo comencé a planear mi contraataque. No sabían que durante 40 años de matrimonio yo había aprendido a ser muy observadora. No sabían
que había criado a un hijo. Y, por lo tanto, conocía todas las formas de manipulación. No sabían que la mujer silenciosa y sumisa que veían todos los días era solo una máscara. Una máscara que había usado para mantener la paz en mi familia. Pero la paz se había acabado. Y la máscara estaba a punto de caerse. Al día siguiente comenzaría mi verdadero trabajo. El trabajo de salvar mi vida y mi dignidad. El trabajo de demostrarles que habían elegido a la víctima equivocada. El trabajo de preparar la destrucción completa de sus planes. Al día siguiente desperté a las 5 de la mañana. Como siempre. Pero esta vez era diferente. No era la misma mujer que se había acostado la noche anterior. Durante esas pocas horas de sueño, algo había cambiado dentro de mí. La víctima había muerto. Había nacido una estratega. Preparé café y me senté en la cocina con una libreta nueva que había comprado la semana anterior para anotar recetas. Ahora la iba a usar para algo completamente diferente. Para planear la caída de mi hijo y su novia. En la primera página escribí con mi letra firme: Carlos García y Elena Morales. Plan de venganza. Debajo hice una lista de todo lo que había descubierto. El préstamo fraudulento. Los planes de la residencia. Las grabaciones secretas. La carta de Elena. Todo estaba documentado. Tenía pruebas. Pero necesitaba más. Necesitaba un plan sólido, como una pared. Cuando Carlos bajó a desayunar, yo ya tenía mi primera actuación preparada. Los huevos revueltos. El café humeante. Una sonrisa cálida en mis labios. Hijo, le dije, sirviéndole los huevos. Ayer estuve pensando en lo que me dijiste de la boda. Creo que tienes razón. Esta casa es muy vieja para una pareja joven. Carlos levantó la cabeza, sorprendido. Sus ojos, pequeños y entrecerrados por la sorpresa. ¿En serio, mamá? Sí. Mentí. Con una sonrisa. La practiqué delante del espejo. Horas antes. Elena merece empezar su matrimonio en un lugar bonito. Ustedes necesitan su privacidad. Los ojos de Carlos se iluminaron. Pensó que había ganado. Que, finalmente, me había convencido de irme voluntariamente.
Sin problemas. Sin ruido. ¿Y qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir?, preguntó. Su voz. Demasiado. Impaciente. Bueno, dije. Actuando. Como si estuviera. Pensando. Profundamente. He estado viendo opciones. Hay algunos lugares. Muy bonitos. Para personas de mi edad. Con actividades. Enfermeras. Otras señoras. ¿Con quienes platicar? Era mentira. Por supuesto. Pero necesitaba que Carlos pensara que su plan estaba funcionando. Necesitaba que bajara la guardia. Que se sintiera confiado. Me da mucho gusto que pienses así, mamá. Elena va a estar muy feliz. Su sonrisa era ancha, triunfante. Después del desayuno, Carlos salió a trabajar. Silbando. Creía que había ganado la lotería. Que yo me iba a ir sin problemas. Y él se quedaría con todo. Tan pronto como se fue, tomé el teléfono y llamé a Ricardo Márquez, el abogado, que había sido amigo de mi Paco durante 30 años. Ricardo tenía 72 años. Estaba jubilado, pero seguía ayudando a viejos amigos con problemas legales. Ricardo, le dije. Mi voz firme, sin temblor. Necesito verte. Urgentemente. Es un asunto muy serio. Claro, Carmen. ¿Quieres que vaya a tu casa? No. Mejor en tu oficina. Y Ricardo. Esto tiene que quedar entre nosotros. Nadie puede saber que fui a verte. Una hora después. Estaba sentada frente a Ricardo. En su oficina. Pequeña. Del centro. Le conté todo. Sin saltarme ni un detalle. Le mostré las copias que había hecho de los documentos del préstamo fraudulento. Le enseñé la carta de Elena. Le expliqué lo de las grabaciones. Mi descubrimiento de la aplicación en el teléfono de Carlos. Ricardo escuchó. En silencio. Movía la cabeza. Con tristeza. Se quitó los lentes. Y se limpió los ojos. Cuando terminé de hablar. Carmen, me dijo. Su voz. Grave. Esto es muy grave. Carlos cometió fraude documental. Puede ir a la cárcel. Fácilmente. No quiero mandarlo a la cárcel. Ricardo. Es mi hijo. Las palabras salieron por inercia. Un último resquicio de amor maternal. Pero tampoco quiero terminar en una residencia. Mientras ellos viven en mi casa. Con mi dinero. Con la herencia de mi Paco. ¿Qué quieres hacer? Entonces, preguntó.
Su mirada. Penetrante. Quiero protegerme. Quiero asegurarme de que no puedan hacerme nada. Y quiero que aprendan una lección que nunca van a olvidar. Ricardo sonrió. Era la primera vez que lo veía sonreír. Desde que llegué, siempre supe que eras más inteligente de lo que aparentabas. Tú, Paco. Me lo decía. Siempre. Ricardo, me decía, mi Carmen. Parece callada. Pero tiene la mente más brillante que he conocido. Esas palabras de mi Paco me dieron fuerza durante las siguientes 2 horas. Ricardo y yo diseñamos una estrategia perfecta. Primero, él iba a investigar legalmente el préstamo fraudulento. Segundo, iba a ayudarme a cambiar mi testamento sin que Carlos se enterara. Tercero, íbamos a documentar todo lo que Carlos y Elena estaban haciendo. Necesitas pruebas más sólidas, me dijo Ricardo. Necesitas grabarlos hablando de sus planes. Necesitas evidencia de que están conspirando contra ti. Me explicó cómo funcionaban las grabadoras pequeñas que vendían en las tiendas de electrónica. Cómo podía esconder una en mi ropa o en mi bolso. Cómo podía provocar conversaciones para que dijeran cosas incriminatorias. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Carmen? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Estoy segura, le dije. Mi voz más firme que nunca. Llevé 40 años siendo una esposa obediente. 35 años siendo una madre sacrificada. Es hora de que sea una mujer que se defiende. Salí de la oficina de Ricardo con una grabadora del tamaño de una moneda escondida en mi bolso. También tenía un plan detallado de los siguientes 4 meses. 4 meses para juntar todas las pruebas que necesitaba. 4 meses para preparar la trampa perfecta. Esa tarde fui a la tienda de electrónica y compré una grabadora más grande para esconder en mi cuarto. También compré una cámara pequeña que parecía un adorno para la sala. El vendedor, un muchacho muy amable, me enseñó cómo funcionaba todo. Es para vigilar la casa. Cuando salgo de viaje, le mentí. Ya sabe cómo está la inseguridad. Cuando llegué a casa, Carlos ya había regresado del trabajo. Estaba en la sala, hablando por teléfono con Elena. No se había dado cuenta de que yo había llegado.
Sí, mi amor, le decía. Su voz. Baja. Conspiradora. Ya hablé con ella. Esta mañana. Está de acuerdo. Dice que va a buscar una residencia. Por su cuenta. Me quedé escuchando. Desde la cocina. Mi corazón. Un tambor. En mi pecho. No, no va a ser problema. Creo que hasta se sintió aliviada. Ya sabes. Cómo son las viejas. Se sienten. Una carga. Encendí. La grabadora. En mi bolso. Con un clic. Imperceptible. El dinero. No te preocupes. En cuanto se vaya. Vamos a vender algunos muebles. Y vamos a tener efectivo. Para los primeros meses. Después. Vamos a ver. Cómo cancelar. El seguro de vida. De mi padre. ¿Qué está? A nombre de ella. Ese dinero. Debería ser nuestro. Cada palabra. Era una puñalada. Pero, ahora. Cada puñalada. Quedaba grabada. Cada mentira. Quedaba documentada. Te amo, Elena. Pronto. Vamos a estar solos. Y todo. Va a ser perfecto. Cuando colgó el teléfono. Entré a la sala. Con una sonrisa. La sonrisa. Que había estado practicando. Es Elena, ¿verdad? Sí, mamá. Le conté. Que ya decidiste. Buscar un lugar. Para vivir. Está muy contenta. Me da mucho gusto. Mentí. Mis labios. Apenas se movieron. Ya tienen fecha. Para la boda. ¿Pensando en febrero? Elena quiere. Que sea. En primavera. ¡Qué hermoso! Voy a empezar. A buscar residencias. Mañana mismo. Quiero tener todo. Arreglado. Para entonces. Carlos me abrazó. Sus brazos. Alrededor de mí. Eres la mejor mamá. Del mundo. Elena tenía razón. Dice que eres. Muy inteligente. Por tomar esta decisión. Mientras me abrazaba. Yo pensaba. En todo lo que había grabado. En todo lo que iba a grabar. En los próximos meses. En la sorpresa. Que les tenía preparada. Mi venganza. Solo estaba. Comenzando. Esa noche. Después de cenar. Me fui temprano. A mi cuarto. Puse la grabadora grande. Debajo de mi cama. Y la programé. Para que grabara. Toda la noche. Quería escuchar. Si Carlos y Elena. Hablaban. Cuando pensaban. Que yo. Estaba dormida. Que yo. No oiría nada. Al día siguiente. Cuando revisé la grabación. Descubrí que sí. Habían hablado. A las 11 de la noche. Elena había llegado. A la casa. Habían estado. En el cuarto de Carlos. Durante 2 horas. Planeando. Mi futuro. Nuestro futuro.
¿Ya averiguaste cuánto vale la casa?, preguntaba Elena. Su voz, clara, fría, como un cristal. Mi tío dice que mínimo 400.000 euros. Está en una zona muy buena. Era Carlos. Su voz, con un tono de avaricia que antes no conocía. Perfecto. Con eso podemos pagar la boda grande. ¿Qué quiero? Y todavía nos sobra para remodelar todo. Elena sonaba satisfecha. Demasiado. ¿Y si mi mamá se arrepiente? La voz de Carlos, con un atisbo de duda muy leve. No se va a arrepentir. Los viejos, como ella, siempre terminan haciendo lo que les dicen. Además, ya firmó los papeles del préstamo. Aunque quisiera, ya no puede echarse para atrás. Escucharlos. Planear mi destrucción. Con tanta frialdad. Con tanto cálculo. Sentí que las últimas huellas de amor maternal desaparecían de mi corazón. No eran solo codiciosos. Eran crueles. Estaban planeando dejarme sin nada, mientras ellos disfrutaban los frutos del trabajo de toda mi vida. Pero lo que no sabían era que yo también estaba planeando. Y mi plan iba a ser mucho mejor que el de ellos. Durante los siguientes días continué mi actuación perfecta. Cada mañana fingía buscar residencias en el periódico o en internet con mi viejo ordenador. Cada tarde les contaba sobre las llamadas que había hecho, sobre las visitas que había concertado, historias que inventaba con todo lujo de detalles. Cada noche escuchaba sus conversaciones secretas y grababa todo. La mujer silenciosa había despertado y estaba lista para la guerra. Durante los siguientes 3 meses me convertí en la mejor actriz del mundo. Cada día perfeccionaba mi papel de anciana resignada que había aceptado su destino. Mientras tanto, juntaba pruebas como una detective profesional. Cada palabra, cada mentira, cada plan, cada traición. Todo iba a su sitio. Las grabaciones se acumulaban. Carlos y Elena hablaban todas las noches sobre sus planes, sobre cómo iban a remodelar mi casa, sobre los muebles que iban a vender, los muebles que mi Paco y yo habíamos elegido con tanto cariño, sobre el dinero que iban a obtener del seguro de vida
De mi Francisco. De mi Paco. Mi esposo. Muerto. Después de la boda. Vamos a cambiar. Todas las cerraduras, decía Elena. Su voz. Llena de autoridad. Como si la casa ya fuera suya. Para que tu madre no pueda regresar. Aunque se arrepienta. Y si viene a buscar sus cosas, continuaba. Sin piedad. Le damos 1 hora. Para que recoja lo básico. El resto lo vendemos. O lo tiramos. Total. En la residencia no va a necesitar nada. Ricardo me ayudó a cambiar mi testamento. Sin que Carlos se enterara. Ahora, todo mi dinero y mis propiedades iban a ser donados a un orfanato. El orfanato Santa María. Carlos no iba a heredar ni un solo euro. ¿Estás segura, Carmen?, me preguntó Ricardo. Su voz. Suave. Con una pizca de preocupación. Es tu único hijo. Mi hijo. Murió. Hace mucho tiempo, le respondí. Con una calma que me sorprendió. Incluso a mí. Este hombre que vive en mi casa es un extraño que quiere robarme todo. También investigamos el préstamo fraudulento. Ricardo contrató a un detective privado que confirmó que Carlos había falsificado mi firma. Teníamos evidencia suficiente para mandarlo a la cárcel por 5 años. Pero yo no quería justicia legal. Quería justicia poética. Una lección que les quemara más que las barras de una prisión. La idea del vídeo llegó una noche de noviembre. Carlos y Elena estaban viendo en la televisión un programa sobre bodas. Comentaban sobre la ceremonia que querían hacer. Mi sueño es que sea una boda que nadie olvide. Jamás, dijo Elena. Sus ojos llenos de ambición. Que la gente hable de ella durante años. En ese momento supe exactamente qué iba a hacer. Iba a darle a Elena la boda que nunca iba a olvidar. Pero no por las razones que ella esperaba. Al día siguiente llamé a Ricardo y le expliqué mi plan. Quiero que contrates a alguien que pueda editar las grabaciones. En un vídeo, le dije. Quiero que tome todas las conversaciones donde hablan de internarme, de vender la casa, de quedarse con mi dinero. Todo. ¿Para qué?, preguntó Ricardo. Su voz sorprendida. Para mostrárselo a todos en su cena.
De compromiso. Ricardo se quedó callado. Un momento. Largo. Después. Se rió. Una risa. Que llenó la oficina. Carmen. Eres diabólica. Me encanta. Organizamos todo. Con precisión. Militar. El editor de vídeo. Era un joven. Que trabajaba con Ricardo. En casos de divorcios. Sabía. Cómo combinar audios. Con imágenes. Para crear. Presentaciones impactantes. Señora Carmen, me dijo. Cuando le expliqué. Lo que quería. Sus ojos. Brillaban. Con emoción. Esto. Va a ser. Una bomba nuclear. El vídeo. Quedó. Perfecto. Duraba. 15 minutos. Comenzaba. Con fotos de Carlos. De niño. Conmigo. Y con su padre. Mi Paco. Música suave. De fondo. Parecía. Un homenaje normal. De una madre. Orgullosa. Pero después. Aparecían. Las grabaciones. La voz de Carlos. Diciendo. Que yo era. Una carga. La voz de Elena. Explicando. Cómo iban a deshacerse de mí. Los planes. De la residencia. Las conversaciones. Sobre vender. Mis muebles. Todo. Documentado. Todo. Con fechas y horas. Todo. Con sus propias voces. El vídeo. Terminaba. Con una frase. Que aparecía. En letras grandes. Para que. No quedara. Ninguna duda. Para que sepan quién es realmente. Carlos García. Y Elena Morales. Mientras tanto. Yo seguía. Fingiendo. Que buscaba residencias. Una vez por semana. Salía de la casa. Con mi bolso. Y regresaba. Con folletos. De diferentes lugares. Lugares que nunca. Visité. Carlos y Elena. Pensaban. Que yo. Estaba haciendo las gestiones. Para irme. Ya decidiste. ¿Cuál residencia? ¿Te gusta más? Me preguntaba Carlos. Su voz. Llena de falsa. Preocupación. Estoy entre. Dos opciones, mentía. Con una calma. Que ya me asombraba. A mí misma. Uno está más cerca. Del centro. Pero el otro. Tiene mejores actividades. Tómate tu tiempo, mamá. Queremos que estés. Cómoda. Qué hipócrita. Qué mentiroso. Pero yo. Seguía sonriendo. Y actuando. Como si le creyera. La bomba de relojería. Estaba lista. Para explotar. Y yo. No podía esperar. El momento. Justo. En diciembre. Elena anunció. Que habían decidido hacer. Una gran cena. De compromiso. Antes de la boda. Iban a invitar. A toda la familia.
A los amigos. A los vecinos. Querían que fuera un evento memorable. Va a ser. En el salón de eventos, el jardín, me dijo Carlos. Con un aire de importancia. Elena quiere que sea muy elegante. Qué hermoso, respondí. Con la misma sonrisa que llevaba usando durante meses. ¿Puedo ayudar con algo? No te preocupes, mamá. Carlos me dio una palmadita en el brazo. Con condescendencia. Los padres de Elena van a contratar todo. Tú solo tienes que ir bonita y disfrutar. Perfecto. Pensé. Para mis adentros. No podría haber pedido una mejor oportunidad. Una semana antes de la cena, llamé al maestro de ceremonias que habían contratado. Se llamaba Don Juan. Un señor mayor que conocía a mi familia desde hacía años. Don Juan, le dije, con mi voz más dulce, más inocente. Necesito pedirle un favor muy especial. Le expliqué qué quería hacer. Una sorpresa para Carlos y Elena. ¿Qué tenía? Un vídeo homenaje. ¿Qué quería mostrar durante la cena? Por supuesto, señora Carmen, dijo. Con amabilidad. ¡Qué detalle tan bonito! ¿A qué hora quiere que lo ponga? Cuando yo le haga la seña, le dije. Va a ser una sorpresa. Así que tiene que ser en el momento exacto. Don Juan aceptó. Sin preguntas. Pensó que era una madre dulce preparando algo bonito para su hijo. No sabía qué estaba preparando. Una ejecución pública. Los últimos días antes de la cena fueron los más difíciles. Carlos y Elena estaban emocionados. Hablaban constantemente sobre la fiesta, sobre los invitados, sobre lo perfecta que iba a ser la noche. Yo escuchaba en silencio, con una calma que me asustaba. Hasta a mí. Al final. Todo salió bien, me dijo Carlos. La noche anterior. En la cocina. Mientras yo lavaba los platos. Tú encontraste un lugar donde vas a ser feliz. Nosotros vamos a empezar nuestra vida juntos. Todos ganamos. Sí, le respondí, mirándolo a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo. Sin apartar la mirada. Todos vamos a obtener exactamente lo que merecemos. Él no entendió. Sonrió. Y se fue a su cuarto. Esa noche no pude dormir. No por nervios. Por emoción. Después de meses de humillaciones, de mentiras, de traiciones. Finalmente había llegado el momento de mi venganza. Me levanté temprano. El día de la fiesta.
Y me arreglé. Con cuidado. Elegí mi vestido. Verde oscuro. Mi favorito. Me peiné. En la peluquería del barrio. Me puse los pendientes de perlas que mi Paco me había regalado para nuestro 20º aniversario. Quería estar perfecta para mi momento de triunfo. Cuando llegamos al salón, todo estaba decorado con flores blancas y luces doradas. Los invitados comenzaron a llegar. Mis vecinos. Sofía. Manuel. Los amigos de Carlos. La familia de Elena. Todos vestidos elegantemente. Todos esperando una noche de celebración. Pero yo sabía que iba a ser una noche que nunca iban a olvidar. Una noche donde la verdad finalmente saldría a la luz. Una noche donde Carmen García dejaría de ser víctima para convertirse en justicia. A las 8:30 comenzó la cena. La comida estaba deliciosa. Las conversaciones fluían. Teresa se levantó para agradecer a los invitados. Habló de lo feliz que se sentía, de lo mucho que amaba a Carlos, de lo emocionada que estaba por comenzar su nueva vida. Y entonces me miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y quiero agradecer especialmente a mi futura suegra, dijo, por ser tan comprensiva y apoyarnos en todas nuestras decisiones. Los invitados aplaudieron. Algunos me miraron con cariño. Pensaban que Elena me estaba honrando. No sabían que se estaba burlando. Carmen, narradora, se han llegado hasta este punto en mi historia. Si siguen aquí conmigo, les pido que me ayuden con un comentario. Solo tienen que escribir un número 1 abajo. Así sabré que todavía tengo amigos que me acompañan en este viaje. Su presencia es mi mayor motivación para contar la parte final. El momento en que la verdad se revela y la justicia se cumple. A las 9. Llegó el momento de los brindis. Los padres de Elena dijeron palabras bonitas sobre el amor y el matrimonio. Los amigos de Carlos contaron anécdotas divertidas de la universidad. Todo el mundo brindaba por la felicidad de la pareja. Entonces, Elena decidió hacer algo que no había planeado. Se levantó nuevamente y pidió silencio. Hay algo más. ¿Qué quiero decir? Esta noche, anunció. Su voz sonaba diferente, más fuerte, más confiada. Algo que todos deben saber.
sobre nuestra situación familiar. Carlos la miró. Sorprendido. No sabía. ¿Qué iba a decir? Nuestra boda va a representar muchos cambios, continuó Elena. Cambios necesarios para que podamos empezar nuestra vida con el pie derecho. Sentí que mi corazón se aceleraba. Iba a decir lo que yo creía. ¿Qué iba a decir? Por ejemplo, siguió Elena, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi futura suegra ha decidido mudarse a un lugar más apropiado para su edad. Un lugar donde va a tener la compañía y el cuidado que necesita. Los murmullos comenzaron. Algunos invitados se veían confundidos. Otros incómodos. Es una decisión muy valiente, dijo Elena. Porque no todas las mujeres de su edad tienen el coraje de aceptar que ya no pueden vivir solas. Ahí estaba la humillación pública que había estado esperando. Elena no podía contenerse. Tenía que hacerme quedar mal delante de todos. Tenía que demostrar que ella había ganado. Yo admiro mucho a la señora Carmen, continuó Elena, por reconocer sus limitaciones y tomar la decisión correcta. El silencio en el salón era incómodo. Carlos tenía la cara roja y trataba de hacerle señas para que se callara. Pero, Elena estaba en racha. Al principio pensé que iba a ser difícil convencerla, dijo, riendo. Pero resultó ser más fácil de lo que imaginé. Al final, las personas mayores entienden cuando ya no son útiles. Esas palabras no son útiles. Fueron como una bofetada. Varios invitados intercambiaron miradas de shock. Sofía se veía indignada. Manuel apretaba los puños. Elena, murmuró Carlos. Por favor. ¿Qué? Dijo Elena. Solo estoy diciendo la verdad. Tu madre ya cumplió su ciclo. Ya crió a su hijo. Ya fue esposa. Ahora le toca hacerse a un lado para que las nuevas generaciones puedan prosperar. El veneno en su voz era imposible de esconder. Ya no fingía ser dulce. Estaba mostrando su verdadera cara. Y ese era exactamente el momento que yo había estado esperando. Me levanté lentamente. Todos me miraron. Elena se quedó callada, esperando mi reacción, esperando que llorara, que me quebrara, que saliera corriendo, humillada. Pero en lugar de eso, sonreí. Una sonrisa amplia, genuina, llena de satisfacción. Elena,
dije. Con voz clara. Y fuerte. Tienes razón. En algo. Esta noche. Va a ser. Inolvidable. Saqué el pequeño control. De mi bolso. Miré hacia don Juan. Y asentí. Señoras y señores, anunció don Juan. Tomando el micrófono. La madre del novio. Ha preparado una sorpresa. Muy especial. Un vídeo homenaje. Para los futuros esposos. Las luces. Se apagaron. La pantalla gigante. Se encendió. Elena me miró. Confundida. Carlos. Frunció el ceño. Y entonces. Comenzó. Mi venganza. La pantalla mostró. Fotos de Carlos. De niño. Música suave. De fondo. Todo parecía normal. Elena se relajó. Carlos sonrió. Aliviado. Pero entonces. La música cambió. Se volvió. Dramática. Las fotos familiares. Desaparecieron. Y aparecieron. Imágenes de documentos. Papeles del banco. Contratos. Firmas falsificadas. En la pantalla. Apareció un texto. En letras grandes. Los verdaderos planes. De Carlos García. Y Elena Morales. El salón. Se quedó. En silencio. Absoluto. La primera grabación. Empezó a sonar. La voz de Carlos. Se escuchó. Claramente. Por todo el salón. Mi mamá. Ya está vieja. Ya no piensa bien. Tenemos que convencerla. De que se vaya a una residencia. Antes de que se dé cuenta. De lo que estamos haciendo. Los invitados. Se miraron entre sí. Con shock. Sofía. Se llevó la mano. A la boca. Manuel. Sacudió la cabeza. Con indignación. Eso no es real, gritó Elena. Es una mentira. Pero entonces. Apareció la segunda grabación. La voz de Elena. Diciendo. Las viejas. Como ella. Siempre. Terminan haciendo. Lo que les dicen. Además. Ya firmó. Los papeles del préstamo. Aunque quisiera. Ya no puede. Echarse para atrás. El silencio. Era sepulcral. Apaguen eso, gritó Carlos. Tratando de pararse. Déjalo que termine, le dije. Después de todo. Tú siempre quisiste. Una boda inolvidable. El vídeo. Continuó. Mostrando. Las grabaciones. Sobre vender mis muebles. Sobre cambiar las cerraduras. Sobre cancelar. El seguro de vida. De mi Paco. Los padres de Elena. Estaban rojos de vergüenza. La verdad. Estaba explotando. Ante los ojos. De todos. Y yo. No podía esperar. A ver sus caras. Cuando se dieran cuenta. De lo que realmente. Habían hecho. Mi momento. Había llegado.
El vídeo terminó. En la pantalla aparecieron las últimas palabras. En letras enormes. Esta es la verdadera historia. De Carlos García y Elena Morales. Para que todos sepan quiénes son realmente. El silencio que siguió fue absoluto. Pero yo no había terminado. Ricardo, dije, mirando hacia una mesa del fondo. ¿Podrías acompañarme? Por favor. Ricardo Márquez se levantó lentamente. En sus manos llevaba una carpeta de cuero negro. Carlos levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos llenos de pánico. ¿Abogado? ¿Para qué necesitas un abogado, mamá? Para protegerme de ladrones, respondí, sin apartar la mirada de él. Ricardo, por favor, explícales a todos lo que hemos descubierto. Ricardo se aclaró la garganta y abrió la carpeta. Después de investigar los documentos que la señora Carmen me proporcionó, confirmamos que el señor Carlos García cometió fraude documental al falsificar la firma de su madre para obtener un préstamo bancario, usando esta casa como garantía. Los murmullos llenaron el salón. El monto del préstamo es de 150.000 euros, continuó Ricardo. Dinero que Carlos utilizó para comprar un automóvil y para gastos personales, incluyendo el pago anticipado de una luna de miel a las Islas Maldivas. Eso no es cierto, gritó Carlos. Mamá me dio permiso. ¿Permiso? Sonrió Ricardo. Fríamente. ¿Tienes algún documento que pruebe ese permiso? Carlos se quedó callado. Además, siguió Ricardo, tenemos evidencia de que Carlos planeaba internar a su madre contra su voluntad y apropiarse de sus bienes. Tenemos más de 20 horas de grabaciones donde ustedes planean específicamente cómo robar y abandonar a la señora Carmen. Elena finalmente encontró la voz. No pueden probar nada de eso. Es ilegal. Pero eso no es todo, continué yo. Ricardo, muéstrales el Nuevo Testamento. Ricardo sacó un documento oficial con sellos y firmas. La señora Carmen modificó su testamento hace 2 meses. Carlos García ya no es heredero de absolutamente nada. Carlos se levantó como si le hubieran dado un balazo. No puedes hacer eso. Soy tu único hijo. Eras mi único hijo, le respondí, con una calma de hielo. Ahora eres solo un extraño que vive ilegalmente en mi casa. ¿A dónde va a ir todo? Entonces, preguntó Elena, con voz quebrada.
Toda mi herencia, dije. Con satisfacción. Mis ahorros. Mi casa. Mis seguros de vida. Todo. Va a ser donado. Al orfanato Santa María. Niños que realmente necesitan ayuda. No adultos codiciosos. ¿Qué quieren robar? A su propia madre. Ricardo. Levantó otro documento. También tenemos una orden de desalojo. Carlos García. Tiene 24 horas para abandonar la casa de su madre. Eso es ilegal, gritó Elena. Ilegal, dijo Ricardo. ¿Cómo falsificar documentos? ¿Cómo planear robar a una anciana? Me acerqué a Carlos. Sus mejillas bañadas en lágrimas. Lágrimas. No de arrepentimiento, sino de rabia. Por haber sido descubierto. Ya no tienes derecho a llamarme mamá, le dije. Las madres son para los hijos que las respetan. Tú eres solo un ladrón que casualmente salió de mi vientre. Me dirigí a Elena. ¿Y tú? ¿Qué me dijiste? ¿Qué te daba asco? Ahora eres tú la que me das asco. No por tu cara o tu forma de vestir. Me das asco por tu alma podrida. Señora Carmen, dijo Ricardo. ¿Quiere que procedamos con las demandas penales? Rafael y Elena me miraban con terror. Sabían que tenía evidencia para mandarlos a la cárcel. No, dije finalmente. No voy a mandarlos a la cárcel. Pero si alguna vez se acercan a mí, otra vez, si tratan de contactarme, si siquiera pasan por mi calle, Ricardo va a presentar todas las demandas. Inmediatamente me acerqué al micrófono. Una última vez. Señoras y señores, lamento que hayan tenido que presenciar esto. Pero a veces es necesario mostrar la verdad, por dolorosa que sea. Los pocos invitados que quedaban comenzaron a aplaudir. Primero, tímidamente. Después, con más fuerza. Sofía se levantó y gritó. Bien hecho, Carmen. Esos miserables se lo merecían. Otros se unieron a los aplausos. Carlos y Elena recogieron sus cosas en silencio y salieron del salón sin despedirse de nadie. Sus padres los siguieron, avergonzados, humillados. Mi venganza estaba completa. Y aquí termina la historia de Carmen García. ¿Qué piensan ustedes de la decisión final de Carmen? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Por favor, compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Siempre leo cada una de sus palabras. Si esta historia les ha hecho pensar o sentir algo, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien que crean que también se emocionará, y suscribirse al canal para no perderse los próximos misterios. Nos vemos en la próxima historia y quién sabe, quizás la próxima vez, el protagonista, seas tú.